El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y resplandecientes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí, que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy, escuchando las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios en el libro del Génesis, nos hablan de un personaje que tal vez todos conocemos, ¿no? Abraham. Y que lo conocemos comúnmente como el padre de ¿qué? El padre de la fe. ¿Y por qué el padre de la fe? Porque a través de los acontecimientos de su vida le fue respondiendo a Dios, le fue creyendo a Dios, y estos acontecimientos de su vida muchas veces no fueron tan sencillos y tan fáciles. Uno de estos acontecimientos fue justamente el salir de su país, es decir, salir de su comodidad. Él estaba en su país, en su región, donde todos hablaban su lengua, donde tenían su cultura, donde todos lo entendían, donde era un hombre respetable. Y es cuando Dios le pide salir de su país e ir en busca de la tierra prometida, ¿no? Salir de nuestra comodidad es un primer paso de creerle al Señor, porque muchas veces Dios, como Abraham, nos va a pedir a nosotros también salir de aquello que nos enraiza, aquello que nos instala, aquello que representa para nosotros una zona de confort, aquello que representa para nosotros comodidad. Y no porque Dios nos quiera amargar, ¿no?, cuando estemos cómodos, sino que creerle a Dios implica entrar en una aventura, en la aventura de la fe, creerle a Dios. Por eso Abraham es padre de la fe, porque le cree a Dios. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido que salir de nuestra comodidad? ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido la realidad de salir de nuestra propia cultura y empezar a conocer otras? Unas que nos agradan, que nos sacan sonrisas, otras que nos chocan y nos ponen en conflicto. Sin embargo, a pesar de todo ello, siempre hay una razón. Y la razón es crecer. Y la razón es crecer en nuestra fe, creerle al Señor, ¿no? ¿Cuántas cosas usted nunca pensó en su vida vivir y que las ha vivido? ¿Cuándo usted se imaginó vivir ciertas situaciones o conocer ciertas cosas que usted nunca se imaginó y las ha hecho, ha experimentado y ha vivido? ¿Por qué? Por un propósito. Dios nos quiere desinstalar, Dios nos quiere sacar de nuestra comodidad para que se cumpla en nosotros
su plan de salvación, para que se cumpla en nosotros su propósito, es decir, para que se cumpla en nosotros, ¿qué? Su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Esa voluntad que estamos buscando constantemente es que tú y yo seamos salvos, es que tú y yo alcancemos la vida eterna, y alcanzar la vida eterna muchas veces no va a ser tan fácil, ¿no? No va a ser tan fácil. San Pablo hoy nos decía, hay muchos que luchan, que se esfuerzan, que sudan, que lloran, que se agotan, se desgastan por tener la barriga llena. ¿Cuántos de nosotros no nos gusta comer rico y comer de delicioso? ¿Cuántos de nosotros nos gusta comer sobras? A ninguno, ¿no es cierto? ¿Cuántos de nosotros nos gusta tal vez trabajar por aquello que es perecedero? Ahora no van a decir que el Padre los va a mandar a que no coman. Pero en nuestro caminar de la fe hay muchas cosas que sí nos instalan. Y una de las cosas que nos instala es sentir que ya es suficiente. El satisfecho, aquel que está lleno, ¿no es cierto? ¿Usted sí ha comido y se ha sentido satisfecho alguna vez en su vida? ¿Y qué pasa después? Es que está satisfecho. Usted no tiene ganas de nada, de nada. Después de que usted se da una comelona, un banquetazo, después de que se siente ahí lleno, usted no tiene ganas de nada, y preciso aparece la mujer y le dicen, llegó la hora de la misa, tenemos que irnos para la misa. Usted no tiene ganas de nada. El satisfecho es aquel que después de satisfacer su necesidad no quiere hacer nada, nada, déjeme dormir, déjeme tranquilo, se quiera allá, tirar a ese sofá, tirar en ese mueble, tirar en esa cama. Y muchas veces espiritualmente, cuando nos sentimos satisfechos, sentimos que ya no tenemos que hacer más nada. Un grave peligro, un peligro que tenemos en estos tiempos, un grave peligro, un síntoma. Cuando usted tenga ese síntoma, asústese, vaya al médico, el médico que es el Señor, para que lo cure. Y es el día en que usted en su caminar de fe se sienta satisfecho. ¿Qué quiero decir con esto? El día que usted se sienta satisfecho va a empezar a decir, no, ya fui a misa, ya recé, no me pida rezar más, Dios, yo ya le cumplí, ahora cúmplame usted. Dios es el nunca bastante, nunca va a ser suficiente. Lo que usted haga, si bien es cierto, tiene méritos muchas veces y ante Dios tiene méritos, nunca va a ser suficiente, nunca lo que hagamos va a ser suficiente. Ahora, ¿nos asustamos por eso? No, al contrario, qué bueno sentir que nunca es suficiente, porque siempre vamos a experimentar ese deseo, ese anhelo de que Dios sea el complemento de aquello que yo no he podido llenar, de aquello que yo no he podido planificar, de aquello que todavía me falta por caminar. ¿Y ustedes creen que eso es malo? No es malo, pero sí es necesario salir de la comodidad de aquel que está satisfecho, de aquel que se cree bueno, de aquel que cree que no le hace daño a nadie y de aquel que se cree que ya se ganó el cielo. ¿No? ¿Cuántas veces uno dice, no, yo ya me maté en la vida, ahora me toca descansar? No, Señor, no se quede ahí dormido. No se convierta en un estorbo, porque cuando uno se queda insatisfecho, se corre el riesgo de convertirse en un estorbo. ¿Sí entienden esa palabra, no? ¿Sí les han dicho alguna vez eso? Horrible, ¿no es cierto? Entonces no seamos un estorbo, al contrario, dejemos que Dios llene nuestro corazón, dejemos que Dios lo planifique para que nosotros seamos gente productiva, aún en medio de la dificultad. Como Abraham, viejito y todo, y finalmente se realiza la promesa, tiene un hijo, y tiene un hijo en el que se empieza a desarrollar, a crecer un pueblo, ¿no? Nunca fue suficiente para él, siempre le creyó al Señor, siempre. Cómo nos gusta la comodidad y cómo nos gusta la vida fácil. Eso es muy sutil en nosotros.
Nosotros nos gusta mucho la vida fácil y buscamos cualquier atajo por encontrar ese camino fácil. Por eso muchas veces buscando ese camino fácil pecamos. Buscando ese camino fácil muchas veces le faltamos a nuestros seres queridos. Muchas veces buscando ese camino fácil creemos que engañamos y nos estamos engañando a nosotros mismos. Muchas veces buscando el camino fácil somos deshonestos, no solamente con los demás, somos deshonestos ante Dios y creemos que engañamos a Dios, pero Dios todo lo sabe, porque Dios nos conoce. ¿Quién más, quién mejor nos conoce sino Dios, que es nuestro Padre y que sabe de qué barro estamos hechos? ¿Cómo estamos constituidos? Pues somos imagen y semejanza ¿de quién? De Él. ¿Por qué somos imagen y semejanza de Él? Porque Él quiere que nos parezcamos a Él, porque Él quiere que nosotros seamos reflejo de Él. Pero muchas veces siendo imagen y semejanza de Él nos pasa, muchas veces la situación como cuando tenemos un niño y preciso se parece a esa niña, se parece a mi suegra, preciso se parece a esa suegra o se parece a mi marido, debió haberse parecido a mí. Y nos pasa que a veces como que esa persona que se parece allí preciso el que más se parece es la persona que más le cuesta, muchas veces pasa eso, ¿sí o no? Confiésese, no lo diga muy duro, de pronto tiene la suegra al lado y muchas veces nos pasa que nos da vergüenza parecernos a Dios, nos da vergüenza ser imagen y semejanza de Dios, porque muchas veces siendo imagen y semejanza de Dios tenemos que testimoniar ante los demás que le creemos, pero muchas veces nos da miedo testimoniar que somos imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Por el temor, uno, a la burla, por el temor a que nos rechacen, por el temor a que nos den la espalda, porque creerle al Señor, tener fe en Él, implica muchas veces aguantarse muchas de estas situaciones, y muchas veces perdemos nuestra autenticidad, y nos pasa justamente como el satisfecho, venimos, somos cristianos un domingo, pero en el trabajo, ¿dónde está este cristiano? ¿Dónde está aquello que yo veo en ti ese domingo en la iglesia? Cuando llegas a tu casa, ¿dónde está ese esposo que se sienta al lado de su esposa y que viene aquí y la tiene ahí al ladito? ¿Dónde está ese esposo cariñoso? ¿Dónde está la esposa cariñosa? ¿Dónde está ese cristiano? ¿Dónde está ese joven cristiano que tiene que precisamente en fe creerle a Dios y testimoniarlo? ¿Cierto que cuando uno empieza a meditar esto, cuando uno empieza a reflexionar en esto, no es fácil? Mucha gente le dice, padre, para usted es muy fácil porque es cura. No tiene problema, ya le tocó ser cura. Ya le tocó. Les cuento una historia. Una vez estaba yo en un supermercado y estaba sin clériman, sin hábito, sin nada. Sin nada. Yo dije, ¿saben por qué? Yo dije, me voy a ir un día al supermercado donde nadie me conozca. Donde nadie me conozca, que no sepan, mejor dicho, que nadie me reconozca. ¿Cómo es uno de malicioso? Donde nadie me conozca, no iba a hacer nada malo, no van a pensar nada malo, pero dije donde nadie me diga padre o venga, confiéseme, nada, ese día llego y cuando estaba pagando en la caja, padre, muy buenas tardes, ¿cómo está? Y yo decía, menos mal que no estaba pecando, menos mal que no, pero a veces sí me entienden, uno quiere como que soy cristiano aquí, pero allá me quiero camuflar con los demás. Y no, señor, uno no puede ser un cristiano camuflado, ni escondido, ni temeroso. Al contrario, en todo momento, en todo instante, da razón de ese amor que hemos recibido de Dios. No porque seamos los más perfectos, pero sí con la certeza y con la fe de que somos imagen y semejanza de Dios, y que estamos llamados, usted y yo, a ser reflejo de Dios, donde quiera que estemos. Se los aseguro que los van a reconocer, se los aseguro que los van a reconocer. Así que no se esconda,
No se vaya a esconder porque lo van a reconocer. Ah, usted es el Señor que yo veo allá en la misa. Así que pilas, ¿no? Y entonces, claro, viene la transfiguración. Hoy el texto del Evangelio de San Lucas nos habla de la transfiguración. Jesús manifiesta que su gloria a sus discípulos, y aparece otro personaje que me encanta muchísimo, porque en ese personaje está usted y estoy yo, ahí pintadito, pintadito, ¿sí? ¿Y saben cuál es este personaje? Pedro, Pedro, este bendito Pedro que sale con unas, que Dios mío, si usted se pone a analizar a Pedro, sale con unas, este bendito era bien atrevido, y se hizo santo. Entonces por eso pues a uno como que le da esperanza. Si este se hizo santo, pues ¿por qué yo no? ¿No? Lo decía San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola, él era un militar fuerte, duro, agresivo, vasto, así agresivo, y un día le da una enfermedad y ahí en ese hospital le pasan un libro que se llama La vida de santos. Y así duro, así, de esos duros, así que uno dice, ese no le entra, mejor dicho, ni la luz. Ve, empieza a leer y así duro y dice, si estos pudieron, ¿por qué yo no? Y ahí empieza su caminar, su proceso. Y cuando uno conoce a Pedro, no dice, si este pudo, si este se coló, ¿por qué yo no me puedo colar ahí en el cielo? ¿No? Pedro, allí en el monte de la transfiguración, ¿no? Cuando se revela la gloria, porque experimentan la gloria, él muy contento y muy satisfecho de sí mismo y del momento, creyendo que ya todo era suficiente, le dice al Señor, hagamos 3 chozas, hagamos 3 chozas, una para usted, Señor, otra para Elías y otra ahí para mí, ¿no? Y luego viene la nube y se acerca y entonces ya se le quitó la alegría y le dio ¿qué? Miedo. Se acobardó, le dio miedo. Ahora sí, se enfrentó con la divinidad y entonces ahí sí se acobardó. Después de todo esto, finalmente, ¿qué hace Pedro? Lo niega al Señor 3 veces. Miren, muchos queremos la gloria, muchos queremos las cosas sin sufrimiento, sin esfuerzo y dedicación. Muchos queremos alcanzar muchas cosas sin el esfuerzo que Dios nos pide constantemente. Miren, Dios es misericordia y Dios es providente y Dios escucha nuestras súplicas, pero Dios también cuenta con algo y cuenta también con nuestra voluntad y cuenta también con nuestra decisión. Cuenta con eso. A usted no le van a caer las cosas del cielo. No pretenda que le va a llegar casa, carro y beca, mujer y marido del cielo. No pretenda que le van a solucionar las cosas así de la noche a la mañana. Uno también tiene que disponerse ¿a qué? A crecer, a avanzar, a creerle al Señor, despertar, ser consciente de que esta carrera de la vida es una carrera que pasa rapidito, rapidito usted se arrugó. Porque es que a veces uno no piensa en eso, ¿no es cierto? Uno se ve en el espejo y uno cree que se ve, uno dice, tan lindo que soy yo. Uno se hace la terapia, ¿no es cierto? Usted sí se ha hecho la terapia. Hoy amanecí hermoso. Hoy amanecí hermosa. Y se hace uno la terapia psicológica. No es que esté malo, pero a veces uno se hace su terapia y uno se come el cuento sabiendo que uno está más feo que quién sabe qué. Y uno se hace esa terapia y resulta que a veces uno se le olvida que esa carita hermosa algún día se le va a arrugar, que hasta el pelo se le va a caer. Mírenme a mí. No le estoy tirando.
No me mire porque... Pero el pelo se nos cae, ¿sí o no? Y a veces uno se compra, yo no lo he hecho, ¿no? Pero uno pelea hasta con eso y se compra cuánto producto hay y sufre y llore. Hasta el peluquín ya empieza uno a ahorrar para comprarse el peluquín por Amazon. Porque, porque ya uno, mejor dicho, no se acepta. Si se están riendo es porque por ahí toque alguna fibra, ¿sí o no? Yo no lo he hecho, no me estoy confesando con ustedes. Pero si uno no acepta lo que uno es, la realidad, ¿sabe? No acepta que usted está aquí de paso, la vida es así, rapidito, 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 usted se apaga, rapidito. Por eso tenemos que aprovechar cada instante, cada segundo para crecer, para dejar que el Señor llene nuestras vidas, para vivir nuestra fe seriamente. Y seriamente no es llegar serios así, que no sonrían, que estén bravos. Seriamente es asumirla con responsabilidad, es decir, tengo esta vida para hacerme santo, tengo esta vida para alcanzar ese reino de los cielos. San Pablo nos decía, ustedes son ciudadanos del cielo. Usted en el cielo está destinado para usted, pero también póngale sabor a su vida y alcances ese cielo, que ya está ahí dado para usted gratis. Ya están las puertas abiertas, pero hombre, suba por lo menos los escalones, suba esa escalera y por lo menos abra esa puerta, no espere a que lo entren. Ponga un poquito de ese esfuerzo. Eso es vivir seriamente nuestra fe. Miren, así como cuando uno está chiquitico, usted cuando estaba pequeño no entendía muchas cosas que entiende ahora, ¿cierto? Y es porque nuestra fe se va desarrollando, va creciendo, va tomando una madurez. Y muchas veces los golpes de la vida hacen que nosotros vayamos madurando muchas cosas, ¿sí o no? Muchos errores, muchos pecados inclusive, y muchos fracasos hacen que nosotros vayamos tomando mejores decisiones poco a poco. O sea que en cierta manera de aquellos fracasos podemos decir, o aquello que ha sido difícil en la historia de nuestra vida, podemos decir hoy como conclusión que han sido positivos porque nos han llevado a crecer en la fe. Y nos han llevado a un proceso de conversión que nos hace decir que somos distintos, diferentes. Hay gente que le da miedo ser diferente, hay gente que le da miedo la palabra conversión. Hay gente que le da miedo empezar a venir a misa porque dicen que se están enloqueciendo. ¿Cuántas veces usted no empieza a orar más, a venir más a misa y muchas veces le escuchan a usted, ¿qué le pasó? Se enloqueció. Se volvió evangélico. Es que es cierto. El día en que usted dejó de tomar, el día que usted dejó de parrandear, el día que usted dejó su vida vagabunda, el día que usted dejó y se puso serio, ese día le dicen, ¿usted se volvió evangélico? ¿Y es que acaso el católico tiene que ser vagabundo? Y eso pasa. Todos estamos llamados a este proceso de conversión, pero no se asuste que este proceso duele muchas veces porque nos saca de nuestra comunidad, es decir, de nuestro yo. Duele, pero vale la pena. Miren, con todos nuestros títulos, con todos los éxitos y logros humanamente alcanzados, podemos decir que no son suficientes para alcanzar nuestra patria celestial. Mire, aquí usted puede tener todos los títulos y oler hasta rico, pero si su alma no está dispuesta también, si su corazón no está dispuesto, pues difícilmente sus títulos se van a podrir con usted el día que lo entierran. El cristiano tiene un título
Y, y ese título, ese diploma, se llama ¿qué? El diploma del cristiano es ¿qué? El diploma del cristiano es ese es su diploma, ese es su diploma. Por eso es que cuando usted dice yo soy cristiano y se le burlan, bendito sea Dios, esa es mi cruz, ese es mi diploma. Que si le dicen evangélico y se le duele, cuesta, uno quisiera salir de aquí como en las plazas de toros, como sale el torero después de la faena, en hombros, ¿no? Y por la puerta que grande, ¿no? Y muchas veces no vamos a salir como el torero en hombros y por la puerta grande, sino que vamos a salir es allí montados ahí montados en la cruz. Pero no les dé miedo, tranquilos, tranquilos, porque todo eso se hace, todo eso lo vivimos y lo experimentamos con la gracia ¿de quién? De Dios. Usted simplemente créale a Dios. Cierre sus ojos, abandónese en Dios y tírese en el abismo que Él lo lleva, que Él lo recoge. Abandónese en Dios. Ese es nuestro diploma. Y no podemos sentir vergüenza, no sienta vergüenza, no sienta temor, no sienta temor de mostrarle al mundo que sí es posible vivir un cristianismo, de mostrarle al mundo que el cristiano no es un ser extraterrestre, extraño, raro, sino que es un ser común y corriente, no distinto al otro, no distinto a los demás, pero sí distinto. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios, el amor de Dios, lo acompaña y habita en su corazón. La cruz es nuestro diploma. Váyase pensando eso, la cruz es nuestro diploma. Por eso nuestras iglesias, miren, nuestras iglesias con el tiempo tal vez no se van a llenar, porque este discurso de la cruz, entre más pasa el tiempo, no le interesa a nadie. No le interesa a nadie. Pero mire, hoy como nunca hay planes de vacaciones, cruceros, viajes turísticos. Hoy como nunca usted se puede pagar de todo para que lo atiendan bien, ¿sí o no? Que le den comida, que le den espectáculos, que le den buena cama, buena habitación, hasta masajes. Pero hoy como nunca eso no compra la felicidad ni garantiza la felicidad de nadie. Hoy como nunca usted puede darse esos lujos. No era como en la época de uno cuando estaba uno más pequeño, ¿sí? Que lo llevaban era a la casa de la abuela de vacaciones. Hoy en día los hijos piden Disney World. Hoy en día piden Disney. A uno lo llevaban a la casa de la abuela y a trabajar. Pero hoy como nunca uno encuentra gente triste y aburrida, y entre más les dan, menos agradecidos son y más se quejan. Entre usted más da, más se quejan, ¿sí o no? Y eso que nos lleva a reflexionar, que falta también un poquito de cruz también, falta un poquito de esfuerzo para valorar, disfrutar y crecer en la vida. Bueno, pidámosle al Señor y a la Santísima Virgen María que nos ayuden, que nos den la gracia. No se asusten, yo creo que los animé hoy también, ¿no? Les di una buena motivación para que sigan viniendo a la iglesia. Pero pidámosle a la Santísima Virgen María, esto es imposible para nosotros, pero no es imposible para Dios. María supo creer, no solamente tuvo fe, le creyó a Dios, y le creyó a Dios hasta la cruz, hasta la cruz. Que nosotros en los momentos difíciles podamos creerle al Señor, porque no hay cielo, no hay resurrección sin que para poder resucitar hay que morir, ¿no? Cuando usted piensa en la muerte, es difícil. Hoy nomás, estando hoy en el hospital visitando a alguien,
estaba visitando a alguien que estaba enfermo en el hospital. ¡Pum! En la habitación del lado, alguien llorando. Un paciente murió. Y pensaba yo en ese hospital, hoy alguien murió. ¿Cómo murió? ¿Cómo la familia debe estar en este momento? ¿Cómo de pronto tal vez pensar en la muerte, si bien es cierto, no tenemos que caer en la desesperanza, pero sí llevar a reflexionar una cosa, puede llegar en cualquier momento, pero si llega, que sea esa muerte que nos alcance la resurrección, la resurrección. Entonces no podemos alcanzar la felicidad sin antes pasar por el dolor. Eclesiástico 1, Eclesiástico 2, apréndaselo de memoria, hijo mío. En Eclesiástico 2 dice, hijo mío, si has decidido seguir al Señor, prepárate para la prueba, porque la fe se prueba en el crisol de los sufrimientos, como se prueba el oro en el fuego. Eclesiástico 2, Eclesiástico 2. Prepárate, prepárate, no te está diciendo te va a llegar la prueba así de sopetón, te van a bajar la cabeza de sopetón, como a veces de pronto a uno le pasa, se le bajan a uno de sopetón, prepárese, ore más, pídale más a Dios. Así como usted ahorra para la universidad de sus hijos, así como usted ahorra para su vejez, así como muchos ahorran para su ancianato, ahorre para espiritualmente para alcanzar la gracia en los momentos de cruz. Que así sea.